Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí como cada semana en Sección Salud por Metro. Hoy vamos a tratar un tema de vanguardia, un tema que despierta mucha polémica, mucho interés, las células madre y su aplicación terapéutica. Nos encontramos en uno de los más importantes referentes que hay en la Argentina, Biocells, para charlar con su director médico, el prestigioso doctor Miguel Sorrentino, para que nos ayude a dilucidar este tema. Muchas gracias. Nos encontramos en Biocells, en esta organización dedicada al tema de las células madre, con el hombre que conduce médicamente este proyecto, el doctor Miguel Sorrentino, un hematólogo de mucho prestigio. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Por favor, gracias por destinarnos parte de su tiempo. Muchísimas gracias. Yo he tenido el gusto de conocerlo, por supuesto su trayectoria, en el Hospital Naval, ahora en el Sagrado Corazón, en esta unidad maravillosa de trasplante de médula, a través de la doctora Graciela Páez de Biocells Córdoba. Habló tanto de ustedes y un tema tan interesante, pero nos gustaría dilucidar, como a usted también le gusta, mitos y verdades de la célula madre. Y le hace una primera pregunta, como si fuese una mamá que nos está viendo, una abuela. ¿Qué son las células madre y qué hace que tenga una expectativa tan grande entre la población? Bueno, si uno toma la definición de célula madre, lo tiene que entender desde el punto de vista dinámico, como si la vida fuese una película y donde en esa película los actores, en este caso las células, tienen un rol fundamental en la vida. Ese rol es un rol de crecimiento, de cumplir una función, y dentro de ese rol también está la muerte. La célula madre lo que en realidad es una célula de reemplazo de esas células que van a cumplir su función y con el tiempo van a morirse. Entonces, en el nacimiento de una nueva célula se pone en marcha esas células que tenemos nosotros, que son las células de repuesto, que están muy bien guardadas en el organismo y que con el tiempo van reemplazando esa dinámica permanente desde que uno nace hasta el final de la vida. Recuerdo vívidamente cuando en los sanatorios de Buenos Aires y de toda la República se tiraban el cordón, que se lo tenía como descartable, hasta que un día, hablando con un colega suyo, decía, pero venimos al mundo con un stock, exactamente, con repuestos. Exacto. Y hemos descubierto, ya hace años de esto, que había un reservorio ahí, yo diría ecológico, antropológico, que nos garantizaba qué mejor que las células de la madre. Cuéntenos cómo es este sistema, doctor. En realidad, a partir de las enfermedades de la sangre, básicamente leucemias y otras enfermedades, ya desde hace más de medio siglo se usa las células de la sangre, esas células potenciales, esas células madre, como tratamiento de enfermedades malignas y no malignas. En realidad, el reemplazo de una médula ósea, que es donde se fabrica la sangre, enferma por una médula ósea de un donante, fue una de las primeras terapias de reemplazo y de reconstitución. Eso ya tiene muchísimos años en estudio y ya se reconoce múltiples facetas de ese estudio. Lo interesante es que siempre se utilizó la médula ósea, siempre se utilizó quizás parte de la sangre, pero en la década de los fines de los 80 se descubrió que había un potencial muy importante dentro de las células del cordón, o sea, básicamente en la sangre del cordón umbilical. Y a partir de ahí, el uso de estas células con su potencial gigante generó esta expansión de los bancos de cordón en todo el mundo y hoy podríamos decir que hay más de 700, 800 mil cordones guardados en todo el mundo. O sea que
ha generado una expectativa muy grande que es como vos decís, es decir, las células tienen este potencial de generar nuevos elementos, nuevas reconstituciones y bueno, genera una expectativa extraordinaria, ¿no? Entonces, ahora yo voy a pedir que nos cuente, como si estuvieses en una consulta médica, sí, cómo no, en BioCells Buenos Aires o Córdoba, o en todo el país donde ustedes están, en los sitios que están, y nos cuente cómo es la metodología de esta mujer que dice que interesante lo que dice el doctor Sorrentino, yo quiero tener guardado, archivado, depositado ese recurso maravilloso, único, intransferible, que es sus propias células madre para una eventualidad futura. ¿Cómo es la metodología? Cuéntanos. Bueno, en principio esto se puede dividir en dos grandes grupos o dos grandes elementos. Primero es la explicación de por qué habría que guardar y segundo es cómo es el método en sí mismo. En relación a por qué, nosotros tenemos, como habíamos dicho al inicio, un reemplazo permanente de células, pero ese reemplazo no es perfecto. De hecho, Carlos, cada vez estamos más envejecidos, precisamente porque nuestras propias copias son cada vez peores. De manera tal de que con el tiempo esa copia va disminuyendo lentamente hasta que, bueno, sucede lo natural. En el caso de las células que uno tiene inicialmente, que son las células del cordón, estas células tienen el potencial original de cuando uno nace. Y sobre todo es muy importante porque carecen de haber tenido contacto con algo de afuera. Así que lo que nosotros llamamos son las mejores células. Diríamos que son nuestro primer backup o primer las nuevas. Ese sería el motivo, entre otras cosas, para dar un panorama general. La recolección es muy sencilla porque en realidad no es cruenta. Cruenta en el sentido médico quiere decir que no trae ningún trauma, no interfiere en el parto. Puede hacerse tanto en partos naturales, o sea, vaginal, como en la cesárea, y es simplemente tener en cuenta la recolección antes del desprendimiento de la placenta, cuando el cordón, ya el bebé se ha desprendido de la mamá y se ha ligado el cordón, ahí se hace la recolecta. La recolecta es una cosa sencilla, rápida. ¿Cuántos centímetros, doctor? Bueno, lo ideal sería lo mejor sería lo más alto posible, o sea, que el volumen sea lo más alto, pero depende mucho de la anatomía, depende en general, si es de arriba de 30 a 40 mililitros, sería lo ideal, que es lo que más o menos es el promedio. Hemos tenido cordones de mucho más volumen, no menos, pero también es importante conocer e informar a la gente de que no solamente depende del volumen, sino también de la cantidad de células madre que hay. Porque, como todo elemento de la naturaleza, ejemplo, no todas las plantas de naranja dan la misma cantidad de naranja, así que cada cordón tiene su cantidad y su calidad. Pero lo importante es el volumen, lo más que se pueda, pero el porcentaje de célula madre es lo más importante. ¿Cuánto hay ahí? Y eso es muy particular. Doctor Sorrentino, tomando la hipótesis de que la persona dice, qué interesante en esta era fantástica que la ciencia médica nos propone, ¿no? Porque esto que ocurre es de ciencia ficción, muchas cosas maravillosas. Las otras las conocemos, pero en este tema, la verdad, dice esta persona, quiero sumarme y quiero efectivamente tomar la prevención y previsión de depositar las células en un banco. Estas células, ¿qué vida útil tienen? ¿Son células nuevas? ¿Es oro muy preciado? ¿Por qué no nos cuentan? Bueno, como no, una vez que se hace la extracción, en general esa muestra es trasladada y procesada en un laboratorio que tiene que ser especializado, en el cual básicamente lo que se hace es una reducción del volumen, se queda con la parte donde están esas células depositadas y a partir de la reducción del volumen se hace una serie de estudios en los cuales se muestra qué cantidad de células hay, qué cantidad de células madre, qué porcentaje de ellas, qué viabilidad tiene, si cuántas células están vivas y cuántas no, y hay todos unos parámetros que se siguen teniendo, y una vez que uno tiene esas células concentradas, se producen a través de una cámara, que es la cámara especial,
donde se produce la reducción de la temperatura en forma gradual hasta llegar a criopreservarlas, es decir, a ponerlas en un tanque especializado. Ese tanque es de muy baja temperatura, con nitrógeno líquido, donde duermen a 190 grados bajo cero durante un tiempo muy prolongado. La pregunta que siempre me hacen es ¿cuánto tiempo viven ahí? Bueno, es una pregunta difícil de responder. Sabemos que las primeras que fueron guardadas son del año 1989, producto de un médico norteamericano que se llama Broxmeyer, que él define y caracteriza estas células, y todavía las células de Broxmeyer, que fueron descongeladas en el año 2011 para hacer un estudio, parte de ellas todavía siguen andando, así que no garantiza que esto 25 años vista. Sí, yo creo, uno puede asegurar, pero creo que es muy largo tiempo, ¿no? Los medios, médicos y no médicos, hablan de la aplicación efectiva en enfermedades o patologías de la sangre. Exacto. Pero también comienzan algunas ya empíricas, otras en investigación, otras aplicaciones. Exacto. Como en el mundo de la odontología, algunos se animan a pensar en todo el fenómeno epigenético en neurociencias. Bueno, básicamente hasta el siglo XX lo más típico y característico era la utilización, que todavía sigue estando, que es lo que yo hago en el sanatorio, que es el trasplante de células madre a partir de enfermedades de la sangre, malignas y no malignas. Lo que pasa es que se ha descubierto, y esto fue lo que generó este boom de conocimiento, se ha descubierto básicamente que las células pueden ser manipuladas y que esa manipulación puede generar a partir de una misma célula, dar origen a distintas células. Es decir, que una misma célula, como si fuese un comodín de los naipes, puede transformarse a partir de distinta manipulación en distintos números de cartas, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí. Esto da la perspectiva de que si una misma célula puede ser transformada en una célula del hígado, o una célula del músculo, o una célula neuronal, empezó a traer muchísimas modificaciones y interés científico para terapias llamadas regenerativas. Hoy la terapia regenerativa ya tiene congresos internacionales, tiene método de investigación, tiene laboratorios y por supuesto está todo en fase de estudio. Dentro de esto habría que diferenciar qué es lo que se puede modificar, cuáles son los próximos pasos que se pueden dar y cuáles son las cosas que deberíamos desmitificar o de bajar un poco las expectativas en relación a que las células madre pueden curar cualquier cosa. Eso deberíamos conversarlo. Pero en principio el interés es sobre todo por el hecho de que las células tienen esa capacidad de generar formaciones de tejido y reparar tejido. Entonces hay enfermedades como las enfermedades neurológicas o enfermedades muy invalidantes, que generan mucha expectativa en las personas y bueno, hay muchos trabajos que van con resultados bastante alentadores, ¿no? Mientras esto está en etapa de investigación y se van cumpliendo con los protocolos y los pasos que la investigación seria tiene, estando ustedes tan vinculados a Corporate America, que es una de las matrices, digamos, de este tema, y yo soy un depositante de células madre que digo, bueno, hoy no, pero en 10 años, 20 años, por dar una cifra arbitraria, esto puede suceder. Yo también, digamos, apoyo y confío y espero que esta innovación ocurra. ¿Esto es posible? Una señora que deposita su sangre en el 2014, 2015, que en el 2025, cuando se descubran algunas de estas cosas, pueda aplicarlas. Si uno mira y quiere interpretar el futuro, es difícil, pero tiene que hacerse un poco el hincapié en el pasado. O sea, uno para poder saber qué viene, tiene que ver qué pasó. Sí.
Esa es una idea que yo tengo. Por lo tanto, si uno mira qué pasó en el siglo XX, uno ve que hay muchísimas modificaciones químicas, que pudimos bajar la presión, subir el azúcar, bajar el azúcar, y hay muchísimas antiarrítmicos que pueden modificar los parámetros del cardíaco, etc. Si uno mira el siglo XXI, va a ver que encuentra cada vez más fenómenos biológicos, que yo creo que el siglo XXI va a ser todo biológico, complementando a lo químico. Es decir, lo que se llama terapias de blancos moleculares, con terapias dirigidas, modificaciones celulares, modificaciones de receptores para ir atacando determinadas células. Yo creo que va a venir eso. César Milstein. Y yo creo que sí. Es decir, hoy hay mucha difusión a nivel académico de cómo es que la célula madre produce los cambios que produce. Hay mucha gente que está interesado en eso. Yo formo parte de un grupo que está trabajando en un determinado tipo de células que se llama células mesenquimales, que es un determinado tipo de célula madre, porque las células madres se las pueden clasificar de distintas formas y una de ellas es el grupo. Y estas células tienen un potencial antiinflamatorio extraordinario, pueden generar modificaciones a niveles de procrear distintos tipos de hormonas como la insulina o como generar modificaciones cardiológicas. Y otra de las cosas que hemos visto es que tienen capacidad inmunoreguladora en distintos tumores. O sea, y hay grupos en el país que están trabajando en eso, me consta porque tengo conversaciones con ellos. Así que yo creo que el potencial de esto es muy difícil saber. Pero evidentemente creo que va a tener un impacto muy interesante en el futuro. Nadie podía imaginar hace 60 años que íbamos a poder hablar con celular, ¿no? Y hoy la comunicación sin celular prácticamente es imposible. Y bueno, y lo mismo... No teníamos antibióticos en 1956 Exacto. en Argentina. Y yo creo que uno en el futuro va a ver modificaciones y ¿a dónde nos va a llevar esto? Va a ser difícil. Sabemos que la manipulación celular hoy es un hecho. Cuando uno le pide a un laboratorio en la Argentina, le da células madre, le pregunta ¿qué células querés obtener de ahí? Cardiomiocitos, células mesenquimales, querés células cardíacas. Hoy se puede hacer. Tocando el botón de la misma célula, la va dirigiendo. Seleccionando. A dónde Usted dice manipulación, es una palabra que en términos bioquímicos o de la investigación es dada. Pero la manipulación tiene otra mirada que es la modificación generada. Usted está hablando de... Sí, básicamente de seleccionar. Sí, hay las células madre y sobre todo el uso de células madre de determinados tipos de especiales que son las embrionarias ha generado muchísimos problemas en el mundo. Tal es así que hace 2 años hubo un congreso de células madres dentro del Vaticano para demostrar la posición de la Iglesia sobre este tema. O sea que es normal que genere ruido y hasta le diría temor. Hay temas bioéticos muy complicados. Muy complicados. Para solallar eso, en el año 2012 hubo un médico japonés que ganó el premio Nobel, que se llama Shinya Yamanaka, y que ha creado una cosa extraordinaria, que fue poder manejar células embrionarias sin tener embriones. Y esto es una de las cosas que generó un boom extraordinario, son las llamadas células iPS, que son células inducidas, donde células adultas pueden ser tomadas y llevadas a células embrionarias, y desde esas células embrionarias a cualquier tejido. O sea que yo me imagino, en un futuro, quizás de ciencia ficción, que vamos a tener bancos de tejido o que nuestros propios organismos van a autorrepararse de alguna manera. Estamos dando con esto un primer paso muy importante. Yo creo que sí, y esto ha generado una expectativa extraordinaria porque la modificación de estas células adultas a embrionarias es muy sencilla. Doctor Sorrentino, 2 preguntas finales. Sí, con todo. ¿Cuál es la mejor edad a un televidente para que accedan a esto, o es independiente que tenga 20, 25 o 45 la mamá? Bueno, en general la recolección en las células de cordón no interfiere en la edad de la mamá.
Obviamente que interfiere en el parto. Ya los obstetras han mostrado que los partos después de determinada edad son más complejos. Pero esto no va a alterar la modificación del bebé, porque si la concepción ha sido buena y el bebé tiene las condiciones normales, la recolección extraordinaria de este tejido que antes se tiraba, hoy se guarda de una manera muy sencilla y por mucho tiempo, ¿no? Doctor, conocemos de sus antecedentes, su prestigio, su trabajo. Cuéntenos, porque usted avala como director médico, ¿qué es Biocel? ¿Dónde estamos nosotros ahora? Biocel es una empresa argentina que creció a partir de este ingenio de guardar células. Yo estoy trabajando en esta empresa desde que se ha formado en forma independiente, que fue en el año 2010, y estoy básicamente asesorando y velando por la calidad de los cordones, es decir, esto tiene que tener pautas de calidad, pautas de modificaciones estructurales, cuáles son los métodos para guardar, vigilar eso y aprovechar para si en un futuro podemos trabajar en otras fuentes de células madre, porque en realidad el cordón no es la única, ya se está viendo que hay otras fuentes, así que en el mundo se trabaja de manera coordinada. Bueno, Biocel es una empresa que trabaja y custodia un poco el cordón de la gente que confía en esto, ¿no? Pues ya tranquilos entonces, con que en principio sí. Digamos, hay protocolo y hay normas. Exactamente, las normas son normas internacionales y nosotros estamos asociados a las normas de calidad, de manera tal de que hay una serie de pautas de cómo debe guardarse las cosas, de qué manera se hace y dando el respaldo lo mayor posible, ¿no? Doctor Serretino, mil gracias. No, al contrario, gracias por invitarme. Encantado, Un cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero hayan disfrutado como nosotros este conocimiento hecho en la Argentina, con apoyo internacional, bueno, y que nos despierta ilusión en este tiempo extraordinario que las ciencias médicas están atravesando. Nuestra gratitud a toda la gente de Biocel, nuestros saludos a todos los representantes en el país que trabajan por este nuevo abordaje terapéutico y será hasta la semana entrante. Dios mediante, aquí nos vemos por Metro y recuerden que primero la salud. Muchas gracias.